Ok. Listo, chiquillos, ya ahora sí se está grabando la clase. Entonces, como les dije, ustedes tienen que repasar mucho lo que es el vocabulario acerca de las cosas naturales, ¿verdad? Porque esto, qué sé yo, si los ponen en un texto o si los ponen a, no sé, alguna comprensión de lectura, tiene que ser con el vocabulario de naturaleza, ¿verdad? En la unidad 3 eso es lo que habla mucho, todo lo que tiene que ver con naturaleza, entonces para que lo vayan como practicando, le salen los animales, o sea, como saberse por lo menos reconocerlos, ¿verdad? Y recordemos que el primer tema que había era lo de there is y there are. ¿Qué significaba eso? Recuérdese que el there is lo vamos a utilizar para cosas singulares y cosas que nos podamos contar. Entonces ponemos there is cuando algo es singular o cuando no podemos contar algo, ¿verdad? Por ejemplo, there is a book on the desk. Hay un libro en el escritorio, ¿ves? Es un libro, lo podemos contar uno, entonces utilizamos there is. Y también para cosas no contables, como por ejemplo, there is some milk in the fridge. Hay un poco de leche en la refri, ¿verdad? Siempre vamos, cuando ponemos some o cuando viene la palabra some, es para algo que no podemos contar, es algo, significa algo, ¿verdad? La palabra some significa algo o alguno, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser para positivo y algo que no podemos contar, ¿verdad? Entonces, recordemos que eso va a estar compuesto por el there, el verbo to be, is o are, dependiendo, y después ya el objeto o de lo que estemos hablando. Entonces, there is lo vamos a utilizar para cosas singulares y cosas que no podemos contar. Y después está el there are. There are sí lo vamos a utilizar para cosas que nosotros sí podamos contar, ¿verdad? Cosas que sí podamos contar. Por ejemplo, there are books on the desk. ¿Verdad? Hay libros en el escritorio. Después también tenemos la manera negativa, que es exactamente lo mismo, se va a utilizar para cosas singulares o cosas que no podemos contar cuando es there isn't, ¿verdad? There isn't es para eso, cosas singulares, negativas y cosas que no podemos contar, negativas. Por ejemplo, there isn't a pen on the table. No hay ningún lapicero en la mesa, ¿verdad? O there isn't any juice on the fridge. No hay ningún jugo en la refri. La palabra any es negativa, ¿verdad? Entonces, siempre cuando ustedes vean esta palabra any, quiere decir que la oración o lo que tienen que escribir es negativo, ¿verdad? En este caso, there isn't negativo, pero si fuera plural, entonces there aren't, ¿verdad? Any trabaja con los dos, con singular o plural. La diferencia obviamente es si lo que estamos hablando es plural o singular, ¿verdad? Pero siempre con negativos. Después, cuando era pregunta, escribíamos primero el verbo to be y después el there, ¿verdad? Una silla sería, there is a cat on the chair. Hay un gato en la silla. Y si fuera pregunta, is there a cat on the chair? Hay un gato en la silla, ¿verdad? En cuestión de pregunta. Le da en cuestión de pregunta, entonces ponemos primero el verbo to be, sea is o sea are, ¿verdad? Aquí dice, there are cats on the sofa, hay gatos en el sillón. Y la pregunta es, bueno, hay algunos gatos en el sillón. Y pregunta sería, ¿hay gatos en el sillón? Digamos que en español se suena igual, ¿verdad? O sea, uno dice la oración y la pregunta igual, pero en inglés cambia. Aquí pone el verbo to be de primero y después el there, ¿verdad? Sea singular o plural. Primero el verbo to be y después el there. Cuando vamos a preguntar por cantidades, ¿verdad? Cosas que sean plurales. Entonces, how many, por ejemplo, que yo diga, how many apples do you have? Perdón, how many apples are there? ¿Cuántas manzanas hay ahí? ¿Verdad? ¿Cuántas manzanas hay ahí? Entonces utilizamos el there are.
Ok. Después, how many days are there in February? ¿Cuántos días hay en febrero? Igual es, igual es cosas plurales. Entonces, tenemos que poner there are, ¿verdad? Los días son varios días, entonces vamos a usar la oración que sea plural. Entonces ponemos there are, ¿verdad? Y el how many son para cosas así plurales. Siempre va a ser para cosas plurales. Después tenemos la manera como pequeña o corta de decir lo mismo, ¿verdad? Si yo quiero digo there is o digo there's. There's not o there is not. There isn't o there is not. Y there aren't o there are not, ¿verdad? O sea, es lo mismo, nada más que de una manera más corta o más pequeña, ¿verdad? Pero estamos diciendo lo mismo ahí. Ok. Entonces aquí venía como una práctica, ¿verdad? Donde a ustedes les van a hacer como unas preguntas. Chiquillos, yo considero que puede hacer que les salga algo como como esta imagen, que les pongan una imagen, qué sé yo, marcar con X y ustedes seleccionen, dependiendo de la pregunta, si es there is o there are, si es positiva o negativa, ¿verdad? Entonces como que practiquen esta práctica que está ahí en la 64 porque puede hacer. Y también como bueno, yo ya se los había enviado a ustedes al WhatsApp, ¿verdad? Estas prácticas, entonces como para que las hagan, porque también así puede hacer que les entren como en un complete, ¿verdad? Una respuesta corta. Que sea que ustedes, dependiendo de lo que digan, escriban si es there is o there are, ¿verdad? Entonces, recuerden que la A solita significa un o uno, ¿verdad? Entonces, para que se fijen en eso, un o uno. Ok. Viene más. Aquí viene después vocabulario, los parques, los volcanes, escribirlos todos. Bueno, eso viene como un vocabulario. Ustedes eso no se lo van a preguntar, ¿verdad? Por un vocabulario, pero es como para que aprendan lo que es lectura. Después les van a empezar a preguntar las palabritas con WH, ¿verdad? Recordemos que estas palabras, las de WH, las vamos a utilizar para hacer nosotros una pregunta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, where significa dónde, ¿verdad? Lo vamos a usar cuando vamos a hablar de lugares, dónde vive usted, dónde trabaja, ¿verdad? Preguntar por un lugar significa where, dónde. What significa qué o cuál, ¿verdad? ¿Qué o cuál? Por ejemplo, ¿cuál es el clima hoy o qué está haciendo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué o cuál significa what? Ok, después viene when. When significa cuándo. Siempre lo vamos a usar para tiempo. Ese siempre lo vamos a utilizar para cuando hacemos una pregunta de tiempo. ¿Verdad? Siempre va a ser así. Okay. Y después viene who. Who significa quién. ¿Verdad? ¿Quién? Para hacer una pregunta con quién. Entonces nosotros vamos a poner el who. Y how high lo vamos a utilizar como cuando nosotros estamos hablando de algo, qué tan alto está, por ejemplo, qué tan alto está San Ramón a nivel del mar, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, qué tan alto. Siempre esas palabritas van a ir de primero en una pregunta. Es la primera palabra en una pregunta, ¿verdad? Siempre. Aquí tenemos como una práctica, aquí nos dan algunas preguntas y como la opción, por ejemplo, what is the weather like in Costa Rica? ¿Cómo es el clima en Costa Rica? Entonces, buscar la información. Lo que tienen que aprenderse bien es el significado de esas palabras con WH, porque no puede ser que no les salga exactamente así, pero digamos, si le hacen una pregunta en desarrollo, por ejemplo, se me ocurre, what is your favorite color? ¿Verdad? ¿Cuál es su color favorito? Entonces, pues, viene what para que ustedes lo identifiquen.
cuál es el significado de esas palabritas. Ok, después de eso vienen los parques nacionales, ¿verdad? Otra vez. Esto es como para que ustedes vayan aprendiendo a leerlos, porque a ustedes les va a, ya más adelante, les entran textos en el examen, no, tal vez no tan grandes como estos o como estos, y les hacen algunas preguntitas de marcar con X. Entonces, como para que vayan practicando, o, no sé, tratando de ir entendiendo, buscar las palabras que tal vez ustedes identifiquen, o los verbos, porque eso les van a ayudar. Aquí viene entonces una práctica de lo mismo, de los parques nacionales, ¿verdad? Todo lo de los parques nacionales, vienen las nacionalidades, más información. Estas son 7 maravillas del mundo, bueno, todo lo que tenga que ver con naturaleza, ¿verdad? Les dije que era el vocabulario que les entraba. Todo lo que tenga que ver con naturaleza, todo eso. Okay. Después les entraba el futuro con going to. Recordemos, bueno, esto es uno de los temillas que puede hacer que a ustedes se les... en realidad es muy fácil este tema, pero es como lleva varias cosillas que tal vez a ustedes se les pueden olvidar. Recordemos que el futuro going to va a trabajar de la mano con el verbo to be, ¿verdad? Que fue uno de los primeros temas que nosotros vimos al inicio del semestre, que era el verbo to be. Recordemos que dependiendo del sujeto utilizamos el verbo to be. Estos son los 3 verbos to be, is, are o am, ¿verdad? Estos que están acá. ¿Quién trabajaba con am? Solo I. El único pronombre que trabaja con am es I. Con are, you, we o they. Y con is, he, she o it, ¿verdad? Entonces, siempre él se va a componer por un sujeto, que en este caso puede ser un nombre, ¿verdad? O un objeto, qué sé yo, vamos a hablar de un animal o de un carro, que sea, el verbo to be, la palabra going to y un verbo en presente. Los verbos a ustedes se los van a dar ahí, siempre en su forma original, ¿verdad? Los verbos siempre van a estar en su forma original. Recordemos que tenemos que agregar el going to para que ese verbo se convierta a futuro, ¿verdad? Entonces aquí dice, I am going to play handball. Yo jugaré balonmano, ¿verdad? Yo jugaré. Entonces, play es jugar, pero como está el going to, ya convierte la oración en futuro. Jugaré, ¿verdad? Ok. Si ustedes quieren, dice I am o dicen am. Cualquiera de los dos está bien, significa lo mismo. You are going to play handball. Usted jugará balonmano, igual. Entonces, el verbo queda igual, ¿verdad? Pero como está el going to, a la hora de nosotros ya traducirlo, ya suena jugará, ¿verdad? Y recordemos el verbo to be. Entonces, ustedes en el examen tienen que escribir estas 3 cositas, ¿verdad? A ustedes le dan you, un espacio, un verbo y el complemento. Ustedes tienen que saber que tienen que escribir el are, o el is, o el am, la palabra going to y el verbo que está entre paréntesis, escribirlo en su forma original. Recuerden que cuando es negativos, escribimos a la par del verbo to be un not, ¿verdad? Primero escribimos I am not y o she is not o you are not, por ejemplo, y el going to, ¿verdad? Y después el verbo. Siempre va a ser así. ¿Ves? You are not going to play handball. Usted no jugará balonmano. Si ustedes quieren, dicen aren't o are not, así, ¿verdad? Como está aquí, estas 3 maneras son, como podemos decir, exactamente lo mismo. Una oración siempre va a estar compuesta por sujeto, verbo to be, going to y verbo en su forma original. Y una pregunta, la diferencia entre una oración y una pregunta es que el verbo to be en las preguntas va a ir de primero y en las oraciones va a ir de segundo, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a preguntar algo, siempre tenemos que empezar con el verbo to be, ¿verdad? Por ejemplo, are you going to play handball? ¿Jugará usted balonmano, verdad?
¿Ves? El are va de primero. O el ame en este caso. O el is. Siempre va a ir el verbo to be de primero cuando es una pregunta. Después viene algo como este. A ustedes de fijo, chiquillos, les va a entrar como un complete, ¿verdad? Yo considero que puede ser, es como la manera que este tema pueda entrar, que es como en un complete, que les pongan exactamente como algo así. Tal vez lo pongan, qué sé yo, los verbos aquí a los lados de cada uno, y si eso, porque aquí todas las oraciones son positivas y en todas utilizamos is, going to, ¿verdad? Pero, qué sé yo, que les pongan como un complete en el cual ustedes tengan que identificar si es is, si es are, si es am, y si está positivo o negativo, escribir el going to y el verbo entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, recordemos, por ejemplo, aquí Marco. Marco is going to, y podemos poner travel to France next year. Él viajará a Francia el siguiente año, ¿verdad? Siempre en todas, bueno, aquí todas será is going to, pero porque todas están hablando de he, no siempre va a ser así, ¿verdad? Después acá viene lo que es el cómo hacer las negativas. Una práctica así como esta no creo que les entre en el examen, porque ya lleva como mucho trabajo, ustedes tienen que completarla, este, ver qué iba primero, ¿verdad? Yo considero que les puede entrar como esta, pero bueno, aquí pueden practicar. Esta es convertir estas cositas que nos dan un sujeto, un verbo y un complemento en todas en una oración negativa. Por ejemplo, la uno sería I am, muy negativa, not going to, y el verbo sell y después my car. Yo no venderé mi car, ¿verdad? Así nos iría quedando cada una de ellas. Y no sé si en este tema me lo entienden o no, o más o menos. El del going to, que es un poquillo más enredadillo, no sé si alguno tiene alguna consulta o duda. No, o sí. Bueno, como que ninguno tiene consultas. Después de acá viene la unidad 4, ¿verdad? En la unidad 4, el vocabulario que nos van a entrar es acerca de todo lo que tenga que ver con compras, ¿verdad? Compras. Todo lo que tenga el vocabulario de compras. Entonces, en el examen puede ser que les entre algún texto o algún vocabulario de cosas naturales o de compras. Cualquiera de esas dos porque son de las únicas dos unidades que nos entran, ¿verdad? Aquí en compras tiene que ver todo, viene todo lo que es relacionado con comidas, los animales, ¿verdad? Los tipos de carne, se me ocurre, ¿cómo se dice? Qué sé yo, pollo, chuleta, pescado, pez, no sé, todo, bistec, ¿verdad? Entonces es como aprendernos, ¿no? Les pueden hacer estas preguntas, digamos, como, ¿qué le gusta a usted comer y qué no le gusta? Entonces, como que ustedes digan, I like to eat fish, a mí me gusta comer pollo, pescado, I don't like to eat pig, a mí no me gusta comer cerdo, se me ocurre, ¿verdad? O sea, como qué le gusta y qué no le gusta comer. También estas preguntitas personales, dice, ¿cuál is your favorite meat? ¿Cuál es su comida favorita? What is your favorite part of the chicken? ¿Cuál es su parte favorita del pollo? ¿Verdad? Y así, ¿qué tan seguido usted come pollo? ¿Cuál es su plato favorito con pollo, verdad? ¿Cuál es su tipo de sopa favorita? Se me ocurre, ¿ves? Aquí vienen las preguntitas de WH que antes les estaba diciendo. Después venía lo que estudiamos para o lo que vimos para aquí viene lo que les entra de lo contable y no contable, ¿verdad? Recordemos que las cosas contables son cosas que ustedes pueden decir un número. Vamos a utilizar los números, ¿verdad? Por ejemplo, como que yo les diga, yo tengo no sé,
4 bananos en la refri, ¿verdad? Podemos contar los bananos. O tengo dos, no sé, 2 perros color café, ¿verdad? O sea, podemos contar. Esas son las cosas contables. Siempre en las cosas contables, ya sea una, porque también puedo decir, yo tengo qué sé yo tengo un carro, ¿verdad? Es uno. También eso es algo contable. Vamos a ver, digamos, yo sé que ustedes saben que el número 1 se dice one, ¿verdad? Pero también hay otra manera de decir digamos, para no decir uno con el one, también podemos utilizar el a y el an. A significa y an también. ¿Cuándo vamos a utilizar a y an? Ok, cuando ustedes tienen un objeto o de lo que estén hablando y ese objeto empiece con una letra que no sea vocal, nosotros vamos a utilizar a, ¿verdad? Qué sé yo, a car, ¿verdad? I have a car. Yo tengo un carro, ¿ves? Car empieza con C, no es una vocal, entonces vamos a agregar a. Pero si el objeto de lo que nosotros estamos hablando empieza con una vocal, tenemos que utilizar an, ¿verdad? Por ejemplo, I have an orange. Yo tengo una naranja. Ya orange empieza con O, que es vocal, entonces tengo que agregar el an. Pero los dos significan uno o una, ¿verdad? Siempre vamos a preguntar en las cosas contables cuántos, ¿verdad? How many, cuántos. Siempre va a venir esa palabra, cuántos, para que yo le diga, ¿cuántos hijos tiene usted? Y usted me diga, tengo 2, tengo 1, tengo 3, ¿verdad? Aquí vienen algunos ejemplos. Viene aquí, por ejemplo, she has 3 apples. Ella tiene 3 manzanas, ¿verdad? Ella tiene 3 manzanas. I eat an apricot, ¿verdad? How many oranges do you have? ¿Cuántas manzanas? Perdón, ¿cuántas naranjas tienes? Cuando hacemos una pregunta siempre vamos a utilizar how many, porque how many lo utilizamos cuando preguntamos a algo con cosas contables, ¿verdad? Siempre para cosas contables. Después vienen las uncountable nouns, las cosas no contables, ¿verdad? Las cosas no contables van a ser como todos los líquidos, ¿verdad? O todos los objetos que son demasiado pequeños. Por ejemplo, los granos de café, los granos de azúcar, la sal, ¿verdad? Se me ocurre todos los gases, ¿verdad? Como qué sé yo, la Coca-Cola, el aire. Esas cosas nosotros no las podemos contar. Entonces, si a ustedes en el examen, por ejemplo, les ponen water, agua, eso usted no lo puede contar. Si yo le digo a usted, tengo 3 botellas de agua, son las botellas lo que yo estoy contando, no la cantidad exacta del agua, ¿verdad? Entonces, el agua en sí no la podemos contar. O qué sé yo, se me ocurre, si uno dice, este, em, está lloviendo mucho, ¿verdad? Nosotros estamos lloviendo mucho, pero no podemos decir, está lloviendo 3, está lloviendo 4, ¿verdad? Eso no se cuenta. Entonces, todos los líquidos no los podemos contar, ni las cosas que son demasiado pequeñitas. Como por ejemplo, aquí tenemos algunos. El té no lo podemos contar, el azúcar tampoco, porque son cosas demasiado pequeñitas, ¿verdad? Los granitos de azúcar, el agua, el aire, el arroz, no el conocimiento, ¿verdad? Yo les puedo decir a ustedes, ustedes tienen mucho conocimiento de inglés, poco conocimiento de inglés, pero no les puedo decir, ustedes tienen 4 conocimiento de inglés, ¿verdad? La belleza, usted dice muy bonito, muy feo, el amor y la plata, aunque la plata, yo sí puedo decir, tengo 3 billetes de 1000, tengo 5000 colones, ¿verdad? Para nosotros decir, por ejemplo, 1000 colones, hay muchas maneras de decir 1000 colones, ¿verdad? Sea con un billete de 1000, sea con 2 monedas de 500, sea con 10 monedas de 100, sea con 20 monedas de 50, sea en puras monedas de 10, de 5, de 25. Bueno, hay maneras interminables de decir los 1000 colones.
como hay tantas maneras de decir la plata, eso no lo podemos contar, ¿verdad? No lo podemos contar. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de decir lo mismo. Entonces, la plata, cuando ustedes les pongan, qué sé yo, 3.000, 5.000, o solo diga plata en el examen, es algo que no podemos contar por esa característica. Hay muchas maneras de decir la misma cantidad, ¿verdad? No siempre va a ser de la misma manera que yo puedo decir 100 colones, ¿verdad? Si lo puedo decir con 4 de 25, 2 de 50, 10 de 10, 20 de 5, lo que sea. Entonces, o sea, son muchas maneras. Por eso la plata no la podemos contar. Ok, aquí vienen como ejemplos de comida contable, comida no contable, ¿verdad? Para que lo vayan viendo. Esto es exactamente como ustedes hicieron la tarea. Comida contable, no contable. Aquí viene un ejemplo, ¿verdad? Es exactamente como el de la tarea, que le ponían algo y que ustedes pusieran si era contable o no contable, ¿verdad? Como este también. Todos estos los pueden practicar, ¿verdad? Porque ejemplos así puede hacer que les entre en el examen. Después viene el vocabulario de de como de las compras, ¿verdad? Todo el vocabulario que nosotros utilizamos para compras. Todo lo que nosotros vamos a utilizar para hablar de compras, eh, todo esto es como cuando uno va como al súper, todo el vocabulario, cómo se dicen frutas, verduras, todo ahí está. Aquí sigue lo mismo, cómo se dice bolsa, carretillo, pero esto a ustedes no les va a entrar así como, díganme cómo se dice, no sé, un carretillo, no, ¿verdad? Es como para que ustedes lo identifiquen, lo reconozcan. Que viene más siempre la comida. Y después viene el tema más difícil del examen. Este es el único tema que yo digo, este tema es el difícil, ¿verdad? El pasado simple. ¿Por qué? Porque ya ustedes van a empezar a utilizar los verbos y tras de eso, va a ir cambiando, digamos, van a utilizar la primera y la segunda columna de esa lista de verbos, porque es donde están digamos, por ejemplo, recuerden que una oración positiva llevaba el verbo en pasado, pero una negativa o una pregunta lo lleva en presente. ¿Ves? Entonces juega con los tiempos. Por eso es súper importante que ustedes lo manejen bien el tema. Ok. Primero que todo, el pasado siempre lo vamos a utilizar para decir una oración o frases de algo que ya pasó, ¿verdad? Nuestro pasado, no algo que pueda hacer que pase. Por ejemplo, como que yo le diga yo a ustedes, ayer yo fui a Heredia, ¿verdad? Ya puede volver a ir a Heredia, pero ya ayer, ya no, ¿verdad? Ya ayer, ya no va a volver. Entonces ya ese sería nuestro pasado, ¿verdad? Ok. Siempre una oración positiva, y aquí ocupo que me pongan mucho cuidado, una oración positiva siempre va a estar compuesta por un sujeto, verbo en pasado y el complemento, ¿verdad? Solo en oraciones positivas y en respuestas positivas nosotros vamos a utilizar el verbo en pasado. Solo para eso. Para oraciones positivas y respuestas positivas utilizamos el verbo en pasado, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Porque para una oración negativa y una pregunta, el verbo va a ir en presente, ¿verdad? Entonces, recuerden de nuevo, para una oración positiva o respuesta positiva, el verbo va a ir en pasado. O sea, en la segunda columna de la lista de verbos, ¿verdad? Tenemos primero el sujeto, por ejemplo, I, el verbo en pasado, wrote, y después aquí dice, digamos que I wrote a book, yo escribí un libro, ¿verdad? Y eso ya tiene que ver con nuestro pasado. Yo escribí un libro, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, aquí viene otro, que digamos, he stopped, él paró el tren, él paró el tren,
Ayer él paró el tren, se me ocurre, ¿verdad? Es algo que hicimos en el pasado. Parece que nosotros vamos a utilizar los verbos regulares o los irregulares, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, listo. Ahí vamos, ¿verdad? Después aquí viene todos cuando es una oración negativa, cuando son oraciones negativas, nosotros vamos a agregar el auxiliar negativo, que es el did not, y el verbo quedaría en presente. Pero entonces, I did not write, yo no escribí, aunque esté el verbo escrito en presente, como está el auxiliar del pasado, ya nosotros podemos decir, yo no escribí, ¿verdad? Yo no escribí. Ok. Aquí dice, por ejemplo, he did not o didn't, cualquiera de los dos, stop. Yo no paré, ¿verdad? Él no paró, perdón. Utilizamos el auxiliar negativo que es did not. Y después, en preguntas, va a ser igual. El verbo tiene que quedar en presente. ¿Por qué? Porque vamos a agregar el auxiliar positivo, que es el did. En las preguntas siempre va a ir el did, ¿ves? Aquí también está. El did, sujeto y el verbo en presente. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque ya está el auxiliar. En cambio, en las oraciones positivas no hay auxiliar, por eso tenemos que escribir el verbo en pasado. ¿Ya? Entonces aquí viene como una practiquita, bueno, esto es escribir estos verbos en pasado, y venía como esto era escribir la oración de nuevo, pero en pasado. ¿Verdad? Aquí hay algunos, los verbos regulares o irregulares, volverlos a escribir estos verbos que están acá. Esta práctica sí les puede entrar. Verbos, ver cuál es el verbo que le calza y aquí están en presente. Ustedes escribirlo a pasado, ¿verdad? O como, en realidad yo diría que le entra como esta práctica que está acá, que le dan los verbos y usted tiene que volver a transcribir dependiendo si es una oración positiva, negativa o pregunta en pasado, o digamos, por ejemplo, aquí es una oración positiva, entonces el verbo sí iría en pasado. Cuando es una pregunta, pues, tenemos que poner el did y el verbo dejarlo en presente. Aquí oraciones positivas, entonces este verbo ponerlo en pasado. Esta es una negativa, entonces agregamos did not y el verbo en pasado, ¿verdad? Y así sucesivamente todos. Fijarse que cómo va la oración. Vea, tienen de viaje 25 de estos ejemplos que pueden practicar cómo utilizar el pasado simple, ¿verdad? Como les dije, este es el tema que necesito, bueno, yo ya se los había explicado, pero que ustedes le den más reforzamiento. Aquí viene todo el vocabulario de la ropa, que esos son todas en compras, ¿verdad? Que uno puede utilizarlo. Puede hacer que les pongan dos imágenes y que ustedes la describan, por ejemplo, qué está utilizando ella, entonces como que usted diga, she's wearing, no sé, a blouse o a sweater, se me ocurre, ¿verdad? O a, no sé, dress. O sea, tratar de aprenderse como el vocabulario de esto, lo básico, que es lo que ustedes puedan utilizar. Y los colores, ¿verdad? Aquí también venían como los colores, porque ustedes le dicen, ustedes dicen, ella está usando un pantalón azul, se me ocurre, ya eso es una característica. Un pantalón grande, ajustado, ¿verdad? Porque también, ven, aquí están los colores, y aquí venían como las formas, grande, pequeño, largo, corto. Apréndanse como los más básicos, que son grande, pequeño, ancho, corto, no sé, grande y así, ¿verdad? Claro, oscuro, que son como los que ustedes puedan utilizar con todas las cosas. Los materiales y, bueno, aquí vienen como ejemplillos, ¿verdad? Que pueden utilizar, porque les digo, pues, en el examen pasado les había entrado así a los de séptimo. Les pusieron una imagen y como que describieran qué ropa está usando él. Y le pusieron una muchacha y un muchacho y crear oraciones. He's wearing, recuerden que les di que utilizaran el verbo wear, que es el de usar, ¿verdad? Para la ropa. Entonces, se escribe W-E-A-R,
Si quieren lo buscan en una lista de verbos, ahí está. Ok, después viene aquí igual el vocabulario, todo que tiene que ver con la ropa. Y yo creo que ahí ya quedaría la unidad. No me equivoco. Vamos a ver. Esto es puro listening. Ajá. Aquí ya sería la unidad, sí. Listo, chiquillos. Esa es como la materia del examen. No sé si tienen alguna duda o consulta. No tienen ninguna consulta, duda o algo por el estilo. No, Pues yo no. no. Tampoco, profe, diría que es que hay que repasar mucho, todo está bien explicado, nada más que uno tiene que poner a hacer muchas prácticas y repasar bastante la materia. Ajá. Exacto, exacto. Es como practicar bastante, ¿verdad? Practicar bastante, ver los videos que ya les había enviado el WhatsApp, revisar todos los resúmenes que yo les había dado para, para que quede un poquito mejor, ¿verdad? Para que puedan ir bien afilados. Igual, chiquillos, digamos, ya en estas semanas y cuando ustedes estudian, consideran que hay algún tema que se les olvidó o necesitan practicarlo, ustedes me pueden escribir y yo les envío algún otro video o algún resumen, alguna imagen de algo para como que reforzar en caso de que se les olvide algún tema, ¿verdad? Entonces, ahí cualquier Muchas cosa me gracias, escribe. profe. No, con mucho gusto. Bueno, chiquillos, entonces vamos a dejar la clase por acá. Muchas gracias de verdad por conectarse y nos vemos el otro fin de semana. Espero que de verdad les vaya súper bien en los exámenes. Listo, gracias, profe. Bueno, chiquillos, chao. Gracias. Ok, excelente día, profe. Ok, igual para ustedes.